Viajo desde Pleiades, voy llevando mi misión. Vengo de otro mundo para abrir tu corazón. Somos los Wingmakers, los está ayudando el sol. Captan los que quieren esta real interpretación. Voy honrando a Dios. Y ahí, en ese momento, ay, ¿por qué me dice que me está grabando? ¿Por qué? Bueno, dice que en ese lugar estaban asentados los indios. Y entonces, cuando fui a visitar ese lugar, me fui exactamente allá donde se asentaban, en donde tenían sus chozas, en donde tenían, de hecho, tienen ahí para que el turismo vea cómo vivían. Y ustedes miran el lugar, son cascadas por todo lado, lleno de árboles altos, verdes, un río que pasa inmenso, clarito, como el cristal, y esas montañas. Yo me senté ahí y dije, ¿cómo vivían ellos? O sea, era increíble esa energía que pude sentir, la felicidad que ellos vivían ahí. Yo dije, bueno, es que esto es la vida. Esta es la real vida, no la que está allá afuera. Bueno, por eso es que me ha impactado tanto lo que leí en las crónicas de Acacor, pero quise hacer una combinación entre lo que es... Les voy a decir aquí los tópicos que puse y ustedes pues me dirán, ¿verdad? Aquí yo quería pues dividir en 3 o 4 los tópicos en donde pudiéramos hablar un poco de la charla de las 4 razas matrices también, porque es muy importante saber de dónde venimos y por qué. Poder hacer comparaciones también con lo que el Cristo enseña, hacer una comparación porque todo tiene que ver también con los 7 días de creación, y con todo lo que cuentan los Ugamongulala, que es la tribu de las historias esta de Acacor. Quería conectar también, es que es tanta la información, conectar también con la información de Enrique Castillo Rincón, con el libro. Y luego también conectar también toda esta información. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver uno de los videos de William Matamoros acerca del origen del Adán. No sé, Lili, si tú los viste. ¡Qué increíble! O sea, me impactó. Y todo tiene que ver con todo. Entonces es maravilloso saber cómo, como dice Neil, que toda la información se enlaza, ¿verdad? Y pues al final dar una reflexión que la demos todos y acerca de todos estos tópicos, una reflexión para nosotros mismos, porque al final todo esto lo que se quiere es que sea pues para nuestro despertar y para nuestro caminar y para nuestro enriquecimiento. No sé, ¿qué les parece? Sí, definitivamente es padrísimo, ¿no? El conocer nuestro origen, y que ahorita mencionabas en ese video de William Matamoros, en donde, pues que nosotros no venimos de un mono. Exacto. Quizá esos ancestros, esas razas, no sé, que Australopithecus, que si Homo erectus, que si... Pero ese es precisamente el desarrollo desde que se sembró aquí la humanidad. Entonces, el físico, cómo ha cambiado durante estas etapas que ha ido pasando el ser humano
en estos días de creación, de cómo se ha conformado, por ejemplo, ha cambiado su físico desde el alimento, porque según lo que comía, su cuerpo se adaptaba a esas características de lo que se estaba alimentando. Entonces yo recuerdo en un programa de esos de los 7 días de creación que Neil comentaba, entonces imagínense, antes no, ellos no cocían la carne, no, Ya, no la asaban, entonces imagínense la dentadura y la fuerza que tenían que tener las mandíbulas de esos hombres para poder arrancar y masticar la carne. exacto. Entonces, ahorita nosotros ya no estamos así. Ese físico cambió totalmente porque nos hemos ido adaptando al avance de la tecnología, de la modernidad, del fuego, o sea, varios factores que han incurrido para que pues ese desarrollo como seres humanos se va dando, ¿no? Sí, Pero sí es bien básico iniciar de que no somos animales, nosotros no venimos del mono. no, Entonces, somos un diseño perfecto. así es, Es así es. increíble. Y sí, bueno, no sé si ustedes se vieron la charla de las 4 razas matrices. ¿Lo vieron? ¿Cómo es que te llamas? Te llamas Josefina, ¿verdad? Hola, sí, sí. Y, y ¿cuál es tu nombre a la derecha Yo abajo? soy Josefina. Ajá. Ah, Ok, Eulalia, Eulalia. Eulalia. Eula. Eulalia, ¿cómo estás? Bien, gracias. Hola. ¿Tú también lo viste, la charla de las 4 razas? Sí, Excelente, entonces, excelente. Bueno, entonces, tal vez podamos dar un repaso general de esas 4 razas, ¿verdad? Porque es muy importante conocer esa información para nosotros ubicarnos ahí, ¿verdad? claro que sí. Ok, entonces digamos que con esto de las 4 razas, este muchacho, que bárbaro, mucho conocimiento tiene, ¿verdad? Víctor se llama, ¿verdad? Y él decía que de acuerdo a la cosmogonía andina y a la cosmovisión, existieron 4 razas matrices y que ellos, nuestros ancestros, dicen que estas 4 razas fueron sembradas en el lago Titicaca y que desde ahí empezaron a recorrer y a asentarse en todo lado en el planeta. Pero, ¿qué pasa? Empezaron a asentarse de acorde a su raza. ¿Y qué es su raza? Son las características que los contenían, que a eso le llamó el genotipo y el fenotipo, que son palabras así como de domingo, ¿verdad? Entonces, solo para saber, el fenotipo quiere decir que es la expresión visible de las características del ser vivo, ¿verdad? O sea, de nosotros, cuando están en el desarrollo. Y con el gen dominante, que sería, qué sé yo, el gen dominante es el tipo de, o el color del pelo, la raza, el color de piel. Y el fenotipo, para leerlo aquí, es eso, y el genotipo es toda la información de los genes contenidas en todas las características que definen a ese individuo. Entonces, cada raza tenía sus características y cada raza debía establecerse en un lugar en donde ellos pudieran desarrollarse. Pero lo más lindo de la historia que ellos cuentan, los ancestros, es que los padres antiguos, como ellos le llaman, vinieron en un disco dorado y nos depositaron ahí en el lago Titicaca, en una piedra que se llama Titicala, creo que se llama así la piedra, ¿verdad? Y, y que nos depositaron ahí. ¿Qué es lo que pasa? El planeta Tierra es un ser vivo y también tiene sus puntos energéticos fuertes, ¿verdad? Y el lago Titicaca es uno de esos puntos más
importantes en la Tierra. Imagínense, hablando energéticamente, es un punto muy, muy, muy fuerte. Y ahí fuimos depositados. Entonces los hermanos nos depositaron ahí y se generaron, son 4 razas de las que vamos a hablar hacia a grande escala, ¿verdad? Pero antes de eso, este hermano Víctor nos dice que nosotros siempre hemos escuchado de la historia, de nuestra historia, pero no es una historia que ha sido contada con la realidad que es, ¿verdad? Contada por los historiadores europeos, contada por los blancos, y que dice que todo inició allá en África. Hay varias teorías. Hay una teoría de la historia desde Adán y Eva. Y entonces dicen que es que Eva tenía todos los genes. Cuando empezaron a procrear, entonces procrearon niños de todos colores. O sea, de todas las razas, digo. Esa es una de las teorías que me parece bastante infantil. Otra de las teorías que decía él era que Noé, cuando ya se terminó, digamos, el diluvio, y cuando ya empezaron a procrear la tierra, las esposas de los hijos eran de diferentes razas y colores, entonces, pues que produjeron, pues muchas, produjeron las razas, que también es una teoría, ¿verdad? Pero todas estas teorías no tienen sentido, no tienen el sentido real y lógico, ¿verdad? Que como la explicación que dan nuestros ancestros acerca de las razas. Entonces, es muy lindo poder conocerlas. Ellos dicen que existieron 4 razas matrices: la raza negra, la raza roja, la blanca y la amarilla. Y lo más hermoso de esto es que estas razas empezaron a expandirse desde aquí, desde América, desde nuestra tierra, porque los europeos dicen que fue allá desde África y que empezaron a venirse para acá y que, bueno, todo eso que nos enseñan en el colegio, nada que ver, ¿verdad? Y aquí ellos nos dicen que las razas empezaron aquí en América, en el río Titicaca, en el lago Titicaca, y ahí empezaron ellos a expandirse. Dice que en diferentes lugares de América, en diferentes climas y pisos térmicos, desde la Patagonia hasta el norte de América, imagínense, todo ese lugar. Entonces, yo quisiera ahí comentar algo. claro, Algo bien importante ahí que dices, o sea, originalmente la humanidad fue sembrada precisamente en ese lugar, ahí en Titicaca, y de allí se fueron trasladando a los demás continentes, a los demás, correcto. digamos ahora que ya son países. Pero fíjate, es donde yo me doy cuenta cómo la misma historia ha manipulado y sobre todo minimizado y ninguneando a nuestros pueblos, a nosotros los latinos, ¿no? Sí, Que nos han visto siempre por debajo, que nos han sobajado, que nos han pues tratado de indios, pero es algo padre porque desde la palabra, ¿cómo se conforma la palabra indios? Es Dios, Dios dentro de nosotros, o sea, eso es lo hermoso de la palabra de indios. Entonces ellos creen que nos ofenden. exacto. O sea, eso es algo que debería de causarnos a nosotros orgullo porque es algo que, fíjate, o sea, ellos que nos quieren tratar de insultar y es algo que no lo ven ellos en sí y que la historia la han tergiversado diciendo que como tú dices, ¿no? Que el hombre salió de África y que llegó a este lado de América pasando por el estrecho de Bering. De Bering, ajá. Ajá, y no es cierto, o sea, más bien fue de aquí que salieron esas razas, que así fueron traídas con esos, digamos, colores que acabas de mencionar, Sí, y que bueno, igual y lo vas a comentar más adelantito, pero vuelve sí. esas 4 razas a llegar acá a América,
y son lo que a nosotros como habitantes de este lado del planeta en América, con esa conformación, con ese mestizaje de esas 4 razas, a nosotros nos hace todavía más poderosos que el resto de las Claro, demás pueblos. claro, claro, somos muy fuertes, tenemos contenidas todas esas razas. Acá él nos decía que, bueno, nuestro cuerpo contiene una carga iónica, o sea, carga iónica significa carga energética, por lo que es muy importante ver los alimentos que comemos, ¿verdad? Deben de ser de esa misma carga iónica. Vea lo maravilloso de la creación, ¿verdad? Cómo las 4 razas fueron creadas acorde a los 4 elementos. O sea, qué sabiduría más grande del creador, ¿verdad? En donde nos hizo en armonía con el planeta. O sea, para que viviéramos aquí tranquilos, ¿verdad? Y de acuerdo a cada clima y piso térmico, porque así como dice Lili, nos esparcimos por todo el planeta para sentarnos en él y para vivir en él como nos mandaron o nos trajeron los hermanos, ¿verdad? Dice que de acuerdo a esto, también pues, se puede conectar cuando fuimos sembrados y conectar con las crónicas de Akakor. Ellos dicen que cuando fueron sembradas las humanidades o la humanidad, que los hombres andaban como niños errantes, como niños que no sabían hacia dónde iban, hacia dónde caminar, caminaban como los animalitos. Era como, ellos decían que cuando llegaron los hermanos mayores, trajeron la luz. Entonces, esto es como una parte de lo que vi en Akakor. ¿Por qué? Tiene mucho que ver con los 7 de creación, porque cuando nosotros fuimos sembrados acá, no sabíamos nada. Empezamos a forjar nuestro espíritu. Éramos una hoja en blanco. Y como decía Lili, empezamos a ver qué comer. No sabíamos qué era eso. Carne, ¿qué es carne? O sea, ¿qué es? Éramos niños, una hoja en blanco. Entonces, es lindo ver cómo todo conecta. Pero bueno, continuando con lo de las razas, me gustaría poder hablar con ustedes de las características de cada raza, ¿verdad? Porque de esa forma nosotros podemos ver cuál es el gen en nosotros principal de esas razas, ¿verdad? Y poder identificarnos y poder decir, mira, yo tengo más esa característica. Aunque al final, pues vamos a ver que con el mix tenemos todo, pero por ejemplo, yo tengo aquí como, por ejemplo, la raza negra. La raza negra, eso es importante, cada raza está establecida o está guiada por un elemento. La raza negra, su elemento es el fuego. Entonces la raza negra son resistentes al sol, es la raza más fuerte. Entonces podemos ver que esta raza fue localizada en América Central, de donde yo vengo, ahí en Central América, Costa Rica y todos estos lugares. La raza negra predominaban ahí, como los olmecas. De hecho, se han encontrado muchas estatuillas con la cara de ellos, ¿verdad? Y se ve prácticamente que son de la raza negra, ¿verdad? Entonces ellos buscaron un clima entre 28 a 30 grados centígrados, que realmente es así, ¿verdad? En Costa Rica ese clima predomina todo el año, 28 grados, es delicioso el clima. Entonces ellos se asentaron en ese lugar y
los alimentos que más les favorecían a ellos eran la yuca, el, el coco, la caña de azúcar, el tabaco. De hecho, allá en Costa Rica tenemos grandes plantaciones de caña de azúcar. Es maravilloso ver esas plantaciones. Entonces, estos son cultivos que son favorecidos por el calor y por las lluvias. Entonces, a ellos les convenía mucho poder consumir todos estos alimentos por ser la raza que pertenece al elemento fuego, ¿verdad? De hecho, muy interesante lo que Víctor decía, que porque su cabello es ensortijado, ¿verdad? Nosotros en Costa Rica llamamos colochitos. Yo no sabía el por qué y es tan interesante ver de que entre más ensortijado sea, tienen más enlaces de hidrógeno y azufre. Entonces, ese enlace de hidrógeno y azufre le permite que su casco craneal sea más fresco, ¿verdad? Tenga más frescura, porque ellos están más expuestos al sol, ¿verdad? Entonces, hasta en eso, la naturaleza, la creación, el diseño del ser humano es maravilloso. Entonces, ellos tienen esa ventaja ahí, ¿verdad? Y se dice que es el más fuerte. De hecho, en la colonización, a los que tomaron por esclavos fueron a los negros, porque eran súper fuertes, ¿verdad? En comparación con los indios de piel roja, ¿verdad? Entonces vieron que los negros pues eran más fuertes. Dice que la comida o los alimentos que le favorecen son las leguminosas, las legumbres, el col, los espárragos, los ajos. Eso le conviene a esta raza. Y dice que ellos, una característica maravillosa que tienen es que son muy extrovertidos, muy alegres. Siempre donde están ellos hay mucha alegría y demás, porque por creo que es la serotonina, ¿verdad? Que es la que activa esta neurotransmisores de la felicidad en nosotros, ¿verdad? De la alegría. Son bien jacarandosos, Yorleni. Sí. De hecho, si ustedes si se fijan, chequen a nivel mundial que los negros transmiten esa alegría hasta en el baile. O sea, Exacto. son buenos, como decimos en México, para mover el bote, No, es una manera que te contagia la manera de bailar, por ejemplo, en los deportes, si ustedes se fijan, la mayoría de medallas se las llevan los negros. Exacto. En cuanto a box, en cuanto a deportes como por ejemplo el básquetbol, atletismo, tipo de esas carreras, porque son precisamente Sí, bien fuertes. porque él tiene los huesos más grandes y más Sí. fuertes. Entonces ellos son grandes deportistas. Pero no así para, digamos, por ejemplo, para nadar, porque al ser los huesos más fuertes, pues no les sirve a ellos a nada, como que se hunden o no tienen esa fuerza. Ajá. Pero y se desarrolla pues naturalmente en ellos más la parte sexual. O sea, no es ningún chiste cuando se habla de que pues los negros pues tienen el miembro más grande. Es real. Están hechos así, realmente. Es por la vasodilatación. Eso fue lo que entendí. Que entonces lo que hace es que ellos tienen más testosterona, ¿verdad? En los hombres y la progesterona en las mujeres. Son más activos sexualmente, también por la exposición al sol. Entonces, pues ahí no es ningún chiste, ¿verdad? Lo que ellos viven. Luego, de esta raza, lo que les puedo decir es que para que ellos mantengan ese gen dominante y ese origen en su raza, ellos tienen que hacer algunas prácticas, ¿verdad? Para poder mantenerlo, que sería tomar el sol. Es necesario para ellos siempre tomar el sol. Hacer ejercicios físicos, eso les va a ayudar a que se mantenga activa esa condición original.
y porque con el sol reciben la vitamina D, ¿verdad? Entonces es importante para ellos. Fíjate, Yorleni, si ustedes se dan cuenta, las personas que son blancas, digo, aquí tenemos a José, ¿verdad? Si una persona blanca está expuesta mucho rato al sol, su piel se va deteriorando, se van Exacto. arrugando. Es más fácil que una persona blanca se pueda llenar de arrugas prematuramente que una persona negra. Si ustedes ven la piel de los negros, Correcto. ¡wow! ¡Qué envidia! El cutis lisito, lisito, y pueden estar horas expuestos al sol y su piel como pompis de bebé, así, lisita, lisita la piel. Exacto, es un tipo, ¿Sí? esa es. Y fíjense que no solamente se da, digamos, en las razas, vemos que en cada piso térmico tenemos también diferentes plantas, ¿verdad? Entonces, en el piso térmico, que es muy frío, podemos ver plantas que son peludas, ¿verdad? Podemos ver animales muy peludos. No así en el piso térmico, que es caliente, podemos ver otro tipo de plantas, ¿verdad? Y otro tipo de animales. Entonces, toda la creación está hecha a perfección para nosotros y para los seres vivos que hay acá. Entonces, la otra raza es la raza roja. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, José, Pina y Eulal? Y no sé quién es. Eh, Vale, es Vanessa. Hola, Vanessa. Hola. Hola, hola, no quería interrumpir. Ahorita ya me pude contactar. Hola, Vane. Espero que estén bien. No interrumpo, pero ya las escucho. Es que no podía conectarme antes. Ojalá okay, que... Está bien. Bienvenida. Que... Aquí seguimos. Órale. Listo, gracias. Dale. Bueno, yo escucho toda la explicación que das y pues mira, ahora ahí es donde hay pues tantas respuestas, ¿verdad? Que a lo mejor en cierto momento pues sí estamos nos hemos hecho preguntas, vaya, y pero sí, o sea, sí yo he escuchado también las crónicas de Akakor y también igual me dejaron impactada, me han impresionado también, pero pues bueno, como quiera, mi mente necesita estar continuamente tocando esos temas. Ahorita estoy haciendo mis anotes, mira, porque si no, ahora sí que siempre es necesario profundizar más en cada tema, ¿verdad? Como ahorita lo están haciendo. Y créeme que a veces escuchas, por ejemplo, el libro de las crónicas de Kakor, pues sí lo he estado escuchando, pero es siempre profundizar, te deja más información grabada en tu cabeza, vaya, y pues sí, de alguna manera, pues sí, es que está toda esta información, o pues se agradece, ¿verdad? Y pues sí, yo aquí estoy haciendo mis anotes, ¿verdad? De verdad, muchas gracias. Sí. No, eso que dices es cierto, porque cuando Lili me dijo, ¿qué te parece si hablas del tema? Y yo, pero lo que dices es cierto porque escuché las crónicas de Akakor y eso me impulsó a oír, pues ver otros programas de otras culturas. Y dije, bueno, ya sentarme a estudiar para exponerles a ustedes, eso me enseña más, como dices tú, Josefina, porque entonces uno qué hace, profundiza más para poder exponer, pero realmente yo estoy aprendiendo un montón aquí. Así He es. aprendido y le agradezco mucho a Lili que me haya dado la oportunidad. Bueno, entonces digamos, si continuamos con la raza roja, vamos a ver que esta raza roja, su elemento es el aire. Entonces, ellos viven en las altas montañas, son resistentes al aire, son ellos los que están ahí en los Andes, por ejemplo. Tuve la oportunidad de visitar Perú y tuve la oportunidad de visitar Machu Picchu y estuve ahí con ellos y donde vendían sus cosas, lindo, me quería quedar ahí. Y noté exactamente que ellos tienen sus pómulos, sus mejillas rojas.
Y yo decía, ¡ay, están quemaditos, ¿verdad? Por el frío que hace ahí, ¿verdad? Porque allí hace un frío que no tienen idea, porque están cerca de los Andes. Cuando yo volé ahí a Cusco, wow, ese avión se hacía para todo lado, parecía que se iba a estrellar. Pero fue maravilloso poder llegar ahí a esa tierra donde se sentía una energía tan hermosa, tan que no les puedo explicar. Y entonces ahí noté a estas tribus que son de los incas. Y aquí nos dice en este estudio de las razas que ellos tienen las mejillas rojas o la tez rojiza, pero es porque sus vasos sanguíneos están más dilatados. ¿Y eso por qué? Bueno, para poder mantener este calor adentro por hacer tanto frío, porque ellos viven en las altas montañas. Ahí fue donde ellos se ubicaron, en las altas montañas. Y se asentaron a 2.300, entre 2.300 y 2.400 sobre el nivel del mar, y viven en una temperatura entre 13 y 8 grados centígrados. Entonces, dice que tienen una piel gruesa y resistente, los vasos sanguíneos más dilatados. Entonces, ese oxígeno ellos lo retienen debido a esos vasos sanguíneos más dilatados. Entonces, dice que es la raza que tiene más hemoglobina en la sangre. Por esa razón. Vea qué perfecta que es la creación, ¿verdad? Qué hermoso. Entonces, dice que esta raza le conviene tomar estos alimentos, la papa, por ejemplo, el trigo, cebada y maíz. Si lo ven, la raza negra también consumía el maíz. Esta raza también. Entonces, otros de los minerales y vitaminas para esta raza son el germen de trigo, el chocolate es importante para ellos, las legumbres, verduras, el girasol, la soya, el pan de trigo, las almendras. A mí me encantan las almendras. Los frutos secos, wow, es delicioso. La yema de huevo es muy buena para ellos, para mantener ese gen predominante de la raza roja, ¿verdad? Y bueno, esta raza, a diferencia de la raza negra, son menos extrovertidos, o sea, son introvertidos. No quiere decir que no sean alegres, felices, no. Es un poco menos extrovertidos, que sería introvertidos, ¿verdad, Lili? Y ellos son más tranquilos, son más reflexivos. Ellos todo lo llevan al interno, al corazón. Entonces es una raza que se caracteriza por ser bastante espiritual, ¿verdad? Entonces las prácticas que le convienen a esta raza son dar paseos para oxigenarse. Y una cosa importante en esta raza es que les conviene mucho ayunar. Y yo dije, ¿por qué ayunar? Dice que esto obliga a las células a retener más el oxígeno, porque con el ayuno cambia la respiración. Yo no sabía eso. Imagínense que yo pertenecía a una iglesia cristiana por mucho tiempo y hacíamos ayuno y oración, pero nunca supe esta información, ¿verdad? El porqué del ayuno, porque Jesús también habló del ayuno. Entonces, eso hace que nuestra respiración sea más profunda. Entonces, las prácticas que convienen a esta raza es eso, la respiración, lo que pudiera ser como lo que se llama meditación, ¿verdad? Pero en realidad es una respiración profunda que oxigena todo el cuerpo. ¿Tiene alguna pregunta de esta raza? No, yo un comentario, Sí. precisamente con lo que hablas de la respiración, Ajá. o sea, ya de entrada, tremendo ejercicio que hacen con esa respiración.
porque para llegar a esas alturas en donde están, si uno va así caminando, como ellos se la pasan todo el tiempo caminando de montañas en montañas, yo la verdad, digo, soy muy, no hago ejercicio, entonces yo llegando a esas alturas, imagínate, yo siento que el corazón me llegaría hasta acá, Ajá. porque no estamos precisamente acostumbrados a hacer esos ejercicios de respiración y ellos ya están muy acostumbrados a esas alturas y a ese clima, tan así que si ustedes han visto algo de los incas o de los quechuas ahí en esos asentamientos en Machu Picchu o en esas montañas altas del Perú, este, ¿cómo se distingue en ellos su ropa? ¿Si han visto su vestimenta de ellos? Los hombres, bueno, pues su pantalón, su camisa y siempre un gorrito que los distingue, que lleva aquí como unas trencitas y dos borlitas aquí. Llevan una tipo cobijita como gabán. Las mujeres llevan sus faldas Tus largas, faldas largas, ajá. pero con guaraches. Yo digo, no puede ser, con unos tipo suétercito y sus sombreros típicos del Perú. Pero a esas alturas que están ellos allá, con esos friazos que dices, Yorleni, Sí, o sea, wow, cómo están tan acostumbrados ya a esos climas y no les afecta. no, Entonces, es, es padre, ¿no? Cómo se han, pues ahora sí que aclimatado a esos lugares. Y sobre todo ahí yo valoro mucho en ellos lo espiritual, porque yo sí me he visto videos con chamanes quechuas, eh, con, eh, con los sabios que ellos les llaman ahí de esas culturas. Incluso a ellos se les dejó profecía también hay una muy sonada que dice es el último Pachacute, se le llama así a esa profecía, y en esa profecía habla de que es el último tiempo en donde van a haber cambios muy, muy profundos para pasar a dar inicio a otro, digamos, nuevo tiempo, ajá. en donde, pues bueno, va a haber un gran despertar a nivel planetario y las almas se van a conjuntar en un mismo sentir, vamos a estar más, digamos, más unidos en cuanto nosotros como hermanos, pero también unidos en esa unidad con Dios, porque en ese gran despertar nos vamos a unir todos. Otra profecía es la de que habla la del cóndor y el águila, que también se les da Ajá. en esas tierras de allá del Perú. Y esa a mí me encanta porque dice ahí que el cóndor dará de comer al águila. Entonces, muchas Ajá. personas por fuera se puede interpretar esas, como en estos tiempos que se nos avecinan, que si de guerra, que si de crisis, de conflictos, de catástrofes, pues acá realmente en América del Sur hay mucha comida, hay mucho alimento, hay agua, hay el clima es propicio para albergar a muchísima parte de la humanidad que, que pues igual y nos vamos a estar trasladando por allá, ¿verdad? Y a eso se refiere por Sí, fuera, ¿verdad? sí, Que el cóndor así se le llama porque es una ave típica de allá de esos lugares de los Andes, y el águila se le conoce de este lado acá, ya en Norteamérica. correcto. Entonces, a eso se refiere. Pero también si uno lo lleva al interno es para mí lo más hermoso, lo espiritual, porque esa conexión es digamos que el cóndor representa nuestro corazón y el águila representa nuestra mente. Entonces es cuando se va a dar esa unión, o sea, Exacto. qué hermoso, ¿no? Que cuando se dé esa unión, porque ahorita nosotros estamos así desligados, estamos más mentalizados, estamos más a actuar y a obedecer lo que nuestra mente diga y estamos muy desconectados de nuestro corazón, no estamos realmente con una relación estrecha escuchando esa voz desde nuestro corazón, pero ya esta profecía nos anuncia que va a haber esa unión del cóndor con el águila, o que sea del corazón con la mente, y es Sí. algo
hermoso que se dejó en esas culturas, Yorleni. Qué lindo, sí, ¿verdad? O sea, cómo tiene todo sentido y es una excelente reflexión que nos has dado porque todas las culturas hablan de esa unión en diferentes formas, ¿verdad? Lo hablan. Hay también una profecía de los Ugamungulala que hablan acerca de la unión de cuando las Ugamungulala se establecieron, tuvieron 2 visitas de los hermanos mayores, ¿verdad? La primera, ¿verdad? Y cuando ellos se fueron y regresaron, se estableció uno de ellos, Lhasa, junto con su hermano Samón, pero Samón se fue hacia el oriente. Lhasa quedó con los Ugamungulala y ahí estableció y ordenó a todos los imperios. Y hay una profecía de Lhasa que dice que un día se iban a unir las dos culturas, la de Lhasa y la de Samón, y que ese día van a regresar. Ellos van a regresar. Entonces son profecías que se asemejan, que son muy, muy congruentes, ¿verdad? Una con otra. Ok, entonces, hablamos, ya terminamos de la roja. ¿Tienen alguna pregunta de la raza roja? Ok, vamos a ir a grandes rasgos aquí con la raza blanca, en donde vemos que la raza blanca, su elemento es el agua. Son resistentes al agua, viven cerca del mar, de los ríos, de los lagos. Se asentaron en América del Sur, en las Amazonas del Brasil. Ahí era donde estaban los Ugamungulala. También se encuentran por ahí los Rapa Nui, en la zona de Chile, en la isla de Pascua. Se asentaron en un clima templado y frío y entre los 1800 y 2500 metros sobre el nivel del mar, a una temperatura de 18 grados, de 18 a 13 grados. Esta raza blanca es una raza velluda. Ellos tienen más sensibilidad a la piloerección, se le llama, que es ese músculo que rodea el poro y entonces por lo tanto se le hace la piel de gallina, ¿verdad? Lo que llamamos piel de gallina y uno veía eso y decía, se me hizo la piel de gallina, pero realmente ¿por qué se le llama piel de gallina? Tiene un porqué. Dice que es que se tensa el poro, ¿verdad? De la piel y entonces esto ayuda a que se resguarde el calor en la piel internamente. Porque esta raza blanca normalmente vive, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, donde neva y donde hace frío realmente, ¿verdad? Entonces les es muy acorde en su piel que tengan esa facilidad, ¿verdad? Esa forma de evitar el frío y para que ellos puedan, pues, trabajar afuera. Yo lo veo mucho con mi esposo porque él es americano, norteamericano y a él no le da frío. Yo paso, qué frío, ¿verdad? En los momentos de invierno. En cambio, para ellos es nada, ¿verdad? Es como que están protegidos, pero es precisamente por eso que sus músculos que rodean la piel se tensan y entonces el poro se cierra y guarda ese calor. Entonces ellos son muy resistentes al frío. Los alimentos que a ellos les convienen mucho son el café, los frijoles, las arvejas, la levadura de cerveza, la levadura de trigo, verduras, hortalizas, los cereales, las lentejas, el pan, el queso, el aceite de soya, las espinacas. Y todo esto lo que hace es potenciar su fenotipo, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros también pues veamos en dónde nos ubicamos, ¿verdad? Y qué nos conviene comer, porque a veces comemos cosas que pues no nos convienen, ¿verdad? Tenemos que ubicarnos, ¿verdad? Dependiendo de lo que nuestro cuerpo nos pida.
Las prácticas que le convienen a esta raza son, pues a ellos se les recomienda mucho vivir cerca de las aguas, donde haya agua, el mar, donde haya lagos, donde haya ríos, porque eso le ayuda mucho a estar cerca de su elemento, ¿verdad? Y porque su elemento químico es el hidrógeno. Entonces, es muy conveniente para ellos. Y por último, vamos a hablar de la raza amarilla. Voy a prender la luz porque ya estoy a oscuras aquí. Tenemos la raza amarilla. 5 millones de dólares para este. ¿Aló? Se me... Ahora sí, ¿me oyen? Es que no sé, se metió como un sonido. Bueno, para aterrizar y terminar con la raza amarilla es el del elemento de la tierra. Y ellos son los grandes cultivadores, los grandes agrícolas y sembradores. Ellos se originaron desde la Patagonia hasta Canadá. Y las temperaturas intertropicales promedio se ubican entre los 24 grados y a los 900 metros sobre el nivel del mar. Ellos son los mejores en cultivar la tierra. Ellos conocen los secretos de la Pachamama. Ellos saben de los secretos de la naturaleza. Entonces, se ubicaron en 24 grados. Cultivaban el arroz en los valles andinos. Vea la característica principal de esta raza, que la piel es con menor pérdida de agua. Es la piel que tiene más colágeno, no lo sabía yo. Tiene la piel con más colágeno y elastina. Y son los que tienen menos arrugas. ¿Sabías, Lili? Y tiene mayor absorción de todos los principios activos. Entonces, esta raza amarilla tiene esa característica que les ayuda porque ellos están siempre en contacto con la piel, con el elemento carbono. Entonces, es maravilloso. Entonces, a ellos se les recomienda siempre, siempre, si tú piensas que tu gen principal es la amarilla, se les recomienda estar en contacto directo con la tierra, caminar descalzos, contacto directo con la naturaleza, abrazar un árbol. Eso los hace que ellos estén en contacto con su elemento, con su componente químico que es el carbono. Entonces, como ven, es maravilloso. Y cada una de las, si usted lo ve, cada una de las comunidades indígenas, por lo general tienen pelo largo, ¿verdad? Los hombres y las mujeres tienen pelo largo, grueso, abundante. Y ellos dicen que es por el contacto con la tierra. Dice que les permite tener ese principio del carbono, ¿verdad? Principio activo del carbono. Y eso favorece el crecimiento del cabello. Entonces, a mí me encanta eso porque tienen ese cabello color azabache, largo, hermoso. Sí. Y bueno, por último, aquí se cataloga a las razas, a las 4 razas, tienen una condición interna de pensamiento. Cada raza que se caracteriza. Y entonces, la raza negra tiene un pensamiento de su propia esencia. Dice que es una condición interna de pensamiento de ardor y de entusiasmo. Eso es lo que los caracteriza en su esencia. La raza roja tiene una condición interna de pensamiento de capacidad de intelecto y reflexión. Son los más espirituales, son ensimismados, aprenden de las leyes de la naturaleza, todo lo llevan al interno, son muy espirituales. Y la condición de pensamiento de su propia esencia va hacia el espíritu, hacia el intelecto y el espíritu. Entonces es maravilloso poder conocer eso. La raza blanca, su condición interna es
que son más receptivos a la sensibilidad y a las emociones. Y son los mejores estrategas. Y por último, la raza amarilla tiene una condición interna de pensamiento que corresponde a la materialidad, pero no es la materialidad de lo material, de lo que conocemos como material, sino la conexión directa con la tierra. Ellos son los grandes conocedores de los secretos de la naturaleza. Por eso ellos saben cómo sembrar, en qué momento sembrar. Entonces es maravilloso cómo todas estas razas en conjunto forman el diseño maravilloso del ser humano. Entonces, mi reflexión aquí es, ¿en cuál de ellas te ubicas? ¿Cuál raza crees tú que eres? ¿Qué es lo que hay dentro de ti de alguna de estas razas, de acuerdo a lo que hemos hablado? ¿Cuál es tu gen dominante? Son cosas que nos debemos preguntar para conocer, o sea, para conocernos. Entonces, ahí se las lanzo. Excelente, Yorleni. Pues bueno, en base a este conocimiento, pues vamos entendiendo que ahora nosotros los latinos tenemos una mezcla de esas cuatro, de las cuatro. Entonces, si por separado cada raza tiene su portento, tiene sus beneficios, sus características, para hacer una cosa o desarrollar otra, para tener habilidades en alguna actividad, para ser más espirituales. Entonces, nosotros estamos privilegiadísimos porque somos una mezcla de esas cuatro razas. Entonces, es hermoso, es maravilloso que dentro de nuestra genética llevemos esa fuerza, esa espiritualidad, esa bondad, esas habilidades, esas capacidades. Es hermoso y bueno, pero también es algo que no debe de ser tomado en nosotros como razón, ¿no? Para andar ninguneando a las demás personas, para sentirnos nosotros superiores, para sentirnos, simplemente yo siento que sentirnos orgullosos en el sentido de que es una bendición para nosotros tener esa mezcla, porque como decía en el principio de la charla, muchas personas en el occidente, en países europeos, o el mismo Estados Unidos nos tratan a nosotros, como nos dicen, indios, pata rajada. Sí. De veras así nos llegan a decir. Piso de tierra. Ajá, que nos ven como, por ejemplo, cuando los españoles llegaron con la conquista, o sea, ellos creen realmente que a nosotros nos hicieron un favor y no es Ajá. cierto. O sea, ellos nos tratan o nos han visto desde esa época como que si aquí en América no hubiéramos estado civilizados. Y Exacto. realmente estábamos más, pero más civilizados que ellos, porque nosotros estábamos con esa conexión total con la naturaleza, con esa espiritualidad a flor de piel, con esa sabiduría, con ese conocimiento de la medicina natural, con estrechando lazos de unión con las personas, viviendo en comunidades bien organizadas, bien civilizadas. ¿Y qué pasó cuando ellos llegaron? Vinieron Lo a tumbarnos, destruyeron. sí, exactamente, vinieron a tumbarnos todo eso, trayendo que la guerra, trayendo enfermedades, porque si ustedes recuerdan, ellos trajeron personas infectadas, que en esos tiempos, pues obviamente no había cura, y las trajeron con el propósito de llegar y contagiar acá a las personas para simplemente dejarlas morir. Exacto. Era Para ir destruir. sí, ir exterminando esta raza acá en América, infectarla con ese tipo de enfermedades, asesinándolas trajeron perros amaestrados para matar a personas, o sea, fue una cosa tremenda, casi nos barrieron, Bueno, fue una destrucción. Sí. Que mira, cuando yo oía las crónicas de Agacor,
lloraba, yo lloraba con ellos. ¿Cómo es posible que haya eso en el corazón, verdad? Y ellos siempre se preguntaban, los Ugamungulala, ¿qué existe en el corazón de los blancos bárbaros? ¿Por qué? Si somos hermanos, de un mismo padre, de una misma sangre, como les enseñaron los padres antiguos a ellos. Entonces eso es, bueno, uno no se lo puede explicar, pero ¿qué es lo que rescato yo aquí? Como el Padre Eterno siempre nos ha ayudado, siempre se ha valido y siempre le da la vuelta a la oscuridad que ellos hacen y hacen mal, pero Él llega y les da la vuelta, ¿verdad? Como cuando quisieron crear al Adán y Él les dijo, hey, ahí está la imagen, háganlo así como es. Bueno, así lo traigo yo. Cuando ellos vinieron, los conquistadores, vinieron a destruir todo. Ellos vinieron y arrasaron. Y podríamos decir, wow, eso nunca debió haber pasado. Pero, ¿qué hizo el Padre? Se valió de eso. ¿Para qué? Para que nosotros ahora tengamos la unión de todas esas razas. Cuando ellos vinieron, traían gente de África, de Asia, todas las razas, venían los europeos. Y pues se mezclaron con nosotros. Y entonces, ¿qué pasó? Y nosotros empezamos a tener una mezcla de esos genes, de esos fenotipos, todos en nosotros, en uno. Entonces, no nos destruyeron, nos beneficiaron. El creador se valió de eso para darnos pues ese brinco a nosotros, ese salto en el proceso, ¿verdad? A nosotros. Entonces, nosotros ahora podemos estar en cualquier piso térmico. Nosotros podemos tener acceso a la alimentación de las 4 razas. Nosotros podemos estamos aptos para eso ahora. Y tiene una razón de ser. Y nosotros tenemos que vivir sobre esa razón de ser. O sea, ¿por qué tenemos todo eso? ¿Para qué? Preguntémonos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con todo eso que tenemos? Con todo lo que se viene. Somos capaces de sobrevivir al frío, somos capaces de sobrevivir a lo caliente, somos capaces de estar en las altas montañas, somos capaces de estar en las aguas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si tú lo llevas a tu interno, en cualquier situación en la que vayamos a estar de aquí en adelante, sabemos que tenemos esas armas en nosotros, tenemos eso que nos va a dar esa capacidad, ¿verdad? Entonces, para mí ese mix fue todo un propósito para nosotros los latinos, que aunque, como dice Lili, hablan y nos menosprecian y que nosotros somos del País Bajo y que nosotros aquí, pero en realidad el contenido espiritual que hay en nosotros es muy grande y debemos estar total y completamente orgullosos. Es lo que yo pienso. Hay una profecía que se dio que decía en las crónicas de Acacor que iba a llegar un tiempo en que los padres antiguos iban a manifestar, ¿verdad? Y hay un relato muy, muy curioso que decían en esa charla, Víctor, que esta tribu de los chachapoyas, dice que el 15% de los niños están naciendo rubios, con ojos claros, o sea, blancos, y ellos no se explican, los científicos, cómo niños están naciendo en esta tribu de esa manera. Pero no solamente es esto, sino que manifiestan las capacidades ancestrales, ¿verdad? De la regeneración, de la autocuración, que son capacidades que nuestros ancestros tenían y tienen. Entonces, es como que se están manifestando en nosotros en estos tiempos, de acuerdo a la profecía que se está dando, que se está manifestando ahora, es ese despertar, ¿verdad?
para podemos tener telequinesis, preconexión, podemos tener todas esas capacidades que vienen del corazón, ¿verdad? No para sentarnos ahí con una bolita y decir el futuro a la gente, no, sino para guiar primero nosotros mismos y poder guiar a otros, ¿verdad? En situaciones que se nos dan cada día y que van a venir. Entonces, toda esa información de todas las 4 razas corren por nuestras venas, por nuestro ADN, y de eso estamos orgullosos. Entonces, es muy necesario que nosotros conozcamos toda esta historia, porque nuestros ancestros dicen, el hombre que desconoce su pasado no puede encontrar su camino hacia el futuro. Vea qué palabras más sabias. Entonces, la gente que no conoce esta información, por ejemplo, están como dormidos, no saben quiénes son, no saben qué tienen, el poderío que tienen. Entonces, por lo tanto, no se pueden encaminar hacia un futuro. ¿Qué futuro ven ellos? No lo ven. Pero si nosotros nos sentamos y ponemos a ver cuál es nuestro futuro, el que estamos gestando ahorita en nuestro espíritu. Estamos gestando nuestro espíritu. ¿Qué futuro vamos a tener de acuerdo a lo que tú has gestado en tu espíritu? Pregúntense en eso, preguntémonos eso, ¿verdad? Entonces, es una enseñanza bastante grande a mi buen ver, ¿verdad? Entonces, este muchacho caen enfermas y dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué es que yo estoy teniendo y padeciendo estas enfermedades? Y muchas de las enfermedades que se padecen es por falta de contacto con su elemento, o el elemento fuego, o el elemento agua, o el elemento aire. Entonces me gustó mucho él, que al final dio unas prácticas que nosotros podemos aplicar. Entonces él decía que podríamos practicar estar en contacto con el elemento tierra, por ejemplo. Él inicia con el elemento tierra que va desde el atardecer a la medianoche por la carga iónica que hay. Nosotros necesitamos tener ese contacto con la tierra. Oiga, desde el atardecer a la medianoche nosotros podemos hacer esa práctica con la tierra, que es abrazar un árbol, caminar descalzos, para descargarnos de toda la energía que hay a nuestro alrededor, electrostática. Si nosotros abrazamos un árbol, estamos descargando. Entonces ahí ya tenemos la conexión con la tierra. De la medianoche al amanecer es el tiempo del elemento agua. Entonces, que sea con el mar, los ríos. El agua normalmente en los ríos a esa hora de la medianoche al amanecer es más tibia. Dice que porque todo el calor de la tierra que recibió la tierra en el día se pregna ahí en el agua. Entonces, por eso se recomienda que si tomamos el baño, lo tomemos en la mañana, a tempranas horas de la mañana. Entonces ahí ya estamos en contacto con el elemento agua. Luego, del amanecer al mediodía es el tiempo del aire, del elemento aire. Ahí es donde podemos hacer las prácticas de respiración. Respirar profundamente. Caminar por las montañas, digamos, y darse unos paseitos ahí por las montañas y poder respirar ese aire fresco. Y por último, tenemos del mediodía al atardecer, es el elemento fuego. Entonces se requiere que nosotros tomemos el sol para adquirir esa vitamina D en nuestro cuerpo. Entonces, sobre todo después de las 4:30, así no agarramos el sol, que es muy fuerte, ¿verdad? Entonces, a partir de las 4:30 va bajando el sol y podemos tomar ese atardecer. Qué rico es levantar nuestras manos al cielo y decirle al sol, gracias
Gracias por esa energía, gracias por esa vitamina. La recibo con amor. Entonces, esas prácticas es bueno que nosotros las podamos hacer cada día y estar en contacto con los 4 elementos, ya que en nosotros están impregnados esas 4 razas. Entonces, me parece muy importante poder conocer eso, porque entonces nos vamos a sentir saludables, no solamente saludables físicamente, sino internamente también. Fíjate, Yorleni, en cuanto a eso que hablas de las energías, es bien importante retomar esa sabiduría ancestral porque ellos son muy, ¿cómo te diré? Muy cuidadosos de su físico, de su cuerpo, Sí. de su alimentación. Ahorita no vamos a hablar de espiritual, sino ahorita nada más lo que es energía y lo que es de su cuerpo físico. Ellos, por ejemplo, tú hablabas hace rato de cómo esas tribus o esas culturas tienen por costumbre, por ejemplo, digo, pues las mujeres es natural, ¿no? Pero en los hombres el usar el cabello largo y las mujeres, y mientras más largo el cabello sea, mucho mejor, porque está más en contacto. Digamos que esos cabellos sirven como de antenitas, más o menos véanlo así para Exacto. más fácil, ¿no? Sencillo. Son como antenitas que están más cerca de hacer conexión piso con tierra natural, porque no es cemento, tampoco, o sea, no vamos a andar caminando en las banquetas, porque no es igual, tiene que ser tierra, tiene que ser en la naturaleza directamente. Exacto. Entonces, mientras sea más largo el cabello, hace uno mejor conexión con la tierra, y al hacer esa conexión, nuestro cuerpo se puede ir desintoxicando. Ahorita, por ejemplo, es bien importante hacer ese ejercicio de caminar sobre la tierra y de cuidarnos, como ellos explican, de no estarnos tatuando nuestro cuerpo, de no Ajá. estarnos haciendo orificios por donde quiera. Es bien típico que ahora la juventud se haga tatuajes por, pues ya no sé si ellos lo dicen, que si por estética, que si por algún símbolo, que por algún amor, un querer, un recuerdo, pero el hecho de maltratar nuestra piel, de hacer esos orificios, como por ejemplo los piercings que se ponen en la nariz, en la lengua, en el ombligo, todo eso hace que nuestra energía natural como seres humanos se vaya Se corte. contaminando. Sí, se corte, se contamina. Entonces, pues ahora sí que esa energía que se va perdiendo, pues nos hace bien susceptibles, nos hace débiles, nos hace, pues sí, esa palabra, ¿no? Susceptibles y débiles. Entonces, y en ese mismo concepto, ellos, por ejemplo, si ustedes se fijan en esas comunidades, las mujeres no usan tintes como nosotras, ¿verdad? No. Que nos hacemos esclavas a los tintes, porque eso también hace que nuestra energía, como dice Yorlini, también se corte, porque todo eso que estamos metiéndole a nuestro cuerpo, acá por fuera físicamente, eso nos debilita nuestro campo energético, digamos nuestro aura, nos lo va eliminando, nos lo va opacando, todas esas cosas que nosotros hagamos en nuestro cuerpo. Entonces es bien importante mantener esa energía, esa luz o esa vibración que emana con ese aura, pues mantenerla. Entonces, pues hay mucho que conocer de estas culturas, sobre todo en este Uh-huh. de la energía, Yorlita. Sí, y otra cosita es que dice que comamos mucho maíz. Dice que el maíz está cargado con todas las ionizaciones planetarias, imagínate. Sí, Dice que masticar el maíz, dice que con nuestra saliva, dice que hace que se mezcla con nuestra saliva y entonces el maíz genera el principio activo de regeneración celular. Yo no sabía eso, imagínate. Y el maíz lo tenemos ahí a la mano. O sea, todos, Centroamérica,
Costa Sí. Rica comemos mucho maíz también. Y a mí me encanta el maíz, pero qué bonito es saber, ¿verdad? Sí, Qué importante es saber y que lo estés comiendo con conciencia. sí. Una de las cosas maravillosas es ser conscientes y poder ver esos alimentos y decir, gracias, amados alimentos, recibo de ustedes todos los nutrientes que me van a dar en este momento y ver los alimentos conscientemente y comerlos conscientemente, qué importante es, ¿verdad? Es la forma en que nuestros Y eso ancestros... del maíz es ellos tienen esa creencia que ese alimento no es de aquí, no es de aquí del planeta Tierra. De hecho, no es de aquí, Sí, los hermanos mayores lo lo trajeron, trajeron. lo enseñaron precisamente a sembrar, a cultivar, a cosechar. Y qué bonito porque es un alimento que tiene una amplia gama de variedad, que si morado, que si negro, que si rojo, que si amarillo, que si blanco, y la cantidad de nutrientes que tiene ese alimento es súper, súper completo. Súper completo, es maravilloso, es maravilloso. Yo estoy extasiada con esta información. Y yo quiero pues decirles o hablarles algunas de las características de las crónicas de Acacor, pero de las características de ellos, pues que son netamente lo que nos van a ayudar espiritualmente, o más bien, como ellos vivían, ¿verdad? Las crónicas de Acacor, pues son 4, de viaje son 4 capítulos, ¿verdad? 4 capítulos bien grandes y extensos, que pues no dan tiempo de exponerlo, pero los puntos principales, ¿verdad? Sí, que nos ayudan a encaminarnos, ¿verdad? Y debido a eso quiero hacer esas reflexiones que les dije, que quizás me van a decir que estoy loca o no sé, pero quiero darles esa reflexión que yo siento en mi corazón. Pero bueno, antes de eso, poder decirles que las crónicas de Acacor fueron escritas por un alemán que se llamó Karl Brugger, así se llamó, ¿verdad? Y él nos habla de estas crónicas. Él escribió el libro y dice que él se impresionó mucho con este relato de Tatún Canara. Tatún Canara es quien se las relató, ¿verdad? Era el jefe o príncipe de la tribu Ugamongulala. Y imagínense que es la tribu más antigua de América del Sur. Data de 15,000 años, creo, ¿verdad? 15,000 años atrás. ¿Qué va a ser la historia de los europeos y los enciclopedistas desde 1492? Hello. O sea, aquí tenemos historia real y vivida por la cosmogonía y cosmovisión de estas tribus, ¿verdad? Y entonces aquí nos relata que él le expuso la historia de su pueblo, de Acacor, de esta ciudad Acacor, que existe porque existe, y le relataba que ahí está su pueblo y que tienen pues miles de años atrás de historia, pero que lo más importante es que cómo ellos vivían. Y ellos hablan de que fueron visitados por los hermanos mayores, ellos le llaman los padres antiguos que los visitaron. Qué lindo, ¿verdad? Incluso se habla de que ellos tienen ahí el disco dorado donde llegó Lázaro. Lo tienen ahí. Bueno, ¿qué pasó? Que cuando los visitaron los hermanos mayores, vinieron a enseñarles cómo vivir, les vinieron a enseñar las leyes del universo, les vinieron a enseñar a cómo leer las constelaciones, las estrellas, les enseñaron también cómo plantar la tierra, cómo vivir en comunidad,
cómo vivir en amor, en armonía. O sea, demasiado, demasiado maravilloso. Pero bueno, para no hablarles de toda la historia de los Sugamon Gulala, lo que quiero es resaltar los puntos importantes que ahí vienen en la crónica. Esta tribu, bueno, fueron visitados por ellos. Los hermanos mayores se establecieron con ellos y dice que vinieron 130 familias de los hermanos mayores, de los visitantes, de los padres antiguos, vinieron y se establecieron con ellos. 130 familias, imagínense. Y dice que convivieron con ellos y creo, Lili, ¿verdad? Que también se mezclaron con ellos, los padres, antes de irse. Y se establecieron. De hecho, ellos están establecidos en, pues digamos que su linaje se establece en que son el príncipe, o digamos, cuando estaban ellos, eran los que regían el príncipe. Después de ellos, aquí tengo cómo se establecían, que me llamó mucho la atención, ¿verdad? ¿Qué van a hacer nuestros gobiernos ahora? Nada que ver con los gobiernos que tenemos y cómo se establecen las leyes y la economía ahora, ¿verdad? Vamos a ver dónde están. Entonces, ellos se establecían así. Era el príncipe, ¿verdad? Arriba. Después venían los 130 miembros del consejo, le llamaban. Esto en honor a las 130 familias que vinieron a visitarlos. Y luego de eso, estaban 5 sumos sacerdotes, ¿verdad? Que le llamaban, que eran los que recibían las enseñanzas de estos padres mayores. Y luego de eso bajaban hacia los servidores civiles, que eran los encargados de estar en el pueblo y escuchar todo lo que el pueblo tenía que decir y todo lo que necesitaban. Todos lo externaban para luego reunirse y dar soluciones y ayudar a todos, ¿verdad? Porque todos vivían en comunidad, cosa que no tenemos nosotros ahora. Vivían en comunidad y se servían los unos a los otros en comunidad. Entonces, mira, los hombres se encargaban de sembrar la tierra. Las mujeres se encargaban de los tejidos. Ellos hacían tejidos y tenían las telas para los vestidos. Vivían en familia. Todo lo que cultivaban en la cosecha se repartía a todas las familias según el número de personas. Digamos, si Lili tenía 5 miembros de su familia, entonces se le daba de acuerdo a esos 5. Si Josefina tenía 3, bueno, se le daba de acuerdo a esos 3 miembros. Y así iban, ¿verdad? Entonces, muy diferente a como vivimos ahora, de que solo unos cuantos acaparan todos los recursos para ellos y solo ellos y ellos. Entonces, Tatán Cunara, ¿cómo es que se dice? Tacán Cunara, él decía, porque él estuvo ahí en Brasil, él se aventó a ir ahí a Brasil para poder ir a hablar con todos los jefes ahí, a ver si les podían ayudar, porque la conquista fue tal y tan tremenda que mataron cualquier cantidad de esas tribus. Imagínense que ellos eran 300 millones de personas cuando ellos vivían ahí tranquilos y en paz. Pero cuando vinieron los colonizadores, los blancos bárbaros, arrasaron con todo. Entonces, este príncipe se aventó hacia allá y él decía que él no entendía cómo vivían los blancos. ¿Por qué en una casa tan grande, decía él, en una casa que era grande, de 2 plantas, de 2 pisos, vivían 2 personas? Y él decía, en una casa como esa, yo podría poner 10 familias a vivir juntas, en armonía. Pero no, dice, ellos quieren la casa solo para 2 personas. Entonces, eran
yo me ponía en el lugar de él, ¿verdad? Y yo decía, sí, ¿verdad? O sea, ¿cómo es posible que vivamos de esa manera con el materialismo, ¿verdad? Y él decía que él no soportaba el ruido de esa ciudad donde vivían los blancos. Tanto ruido. ¿Y por qué corrían tanto de aquí para allá? O sea, de verdad, es la forma en que vivimos ahorita. Entonces, siguiendo de la forma en que ellos viven, dice una cosa muy importante, cómo les enseñaron a vivir los padres antiguos. Mire qué curioso. Dice, su costumbre era tener solo 2 hijos. Ellos tenían 2 hijos por pareja. Iniciaban la familia a los 18 años. Y vea que dato más curioso, dice que ellos hicieron todo esto para evitarles el hambre a las comunidades. El tener solo 2 hijos evitaba la aglomeración y evitaba que las familias se quedaran sin su alimento. Entonces, las mujeres, después de que tenían los 2 hijos, se iban donde el médico de la tribu y les daba un té, una hierba que era especial para que ellas ya no tuvieran más hijos. Imagínense cómo vivían ellos, qué sabiduría. La tierra les daba todo, hasta para eso. O sea, ese control que tenían, ¿verdad? Una cosa que me impresionó mucho es que la educación de los niños y de las niñas. Imagínense que ellos, los niños, empezaban a los 6 años. Los mandaban a las escuelas de los sacerdotes y ellos ahí ya empezaban a conocer el legado de los padres. Conocían la parte espiritual, la parte de cómo cazar, cómo plantar, conocían los secretos de la naturaleza. Los niños y las niñas iban desde los 6 años. Compare eso ahora con nuestro sistema educativo. ¿Qué nos enseñan? ¿A qué? A hacer dinero, a ser materialistas, a tome, busque y sea competitivo y vea y vaya. Eso es. O sea, comparemos esa vida con lo que ahora estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, desde niños ellos aprendían eso y amaban el legado espiritual de los padres antiguos. Amaban la naturaleza y ellos sabían en qué estaciones sembrar. Ellos sabían en qué estaciones recoger. Y entonces todas las familias se unían. Cuando era el tiempo de cosecha, todas las familias iban a hacer la cosecha. Y se repartían a todos de acuerdo a sus necesidades. Y todos siempre tenían en abundancia. Eso es una gran enseñanza para mí. Dice que los niños no solamente recibían ese conocimiento, recibían el conocimiento de las estrellas, imagínense. Ellos tenían el conocimiento de cómo leer las estrellas y los tiempos. O sea, yo hasta que me emociono. Dice, los nombres que se les daba a los niños eran elegidos por los sumos sacerdotes por una razón, ¿verdad? Ya que ellos tenían el conocimiento del día del nacimiento en conexión con las constelaciones. Lo que ahora pobremente nosotros queremos llamar horóscopo. O sea, toda esa basura. No. Ellos conocían las constelaciones y conocían el momento exacto en que iban a nacer los bebés. Y conocían no solo eso, sino las características de esas constelaciones. Y que acorde a eso, los niños iban a tener esas características. Y no solamente eso, sino que relacionaban las características de las constelaciones con las características también de los animales. No sé si han visto
en las películas que se llamaba Toro Sentado, o se llamaban el jaguar negro, o se llamaba... Todo tenía una razón de ser. Para nosotros es gracioso, pero para ellos tenían una razón de ser. ¿Por qué? Porque el niño iba a ser fuerte, porque el niño tenía la velocidad de un leopardo, cosas como esas. Entonces dice que el día del nacimiento en conexión con la constelación y la relación con la naturaleza y los animales. Tenían el sumo respeto por ellos y conocían de sus características. Entonces, por eso era un privilegio que usted se llamara Lili Toro Sentado. ¿Sí me entiendes? Entonces, de acuerdo a todo este conocimiento, ellos sabían que el niño iba a tener todas esas características y sabiduría del animal y la conexión con las estrellas. Y ellos sabían que el niño iba a ser bueno para X o Y. Entonces, como ellos lo sabían, empezaban a instruir al niño de acuerdo a esas características. Imagínense cómo sería la humanidad si empezáramos a hacer eso, si empezáramos a crear a los bebés en conciencia. ¿Cómo sería la humanidad? Me pregunto. Con esta sabiduría, realmente esto es una sabiduría que nosotros hemos desconocido por mucho. Por eso, el hombre que no conoce su pasado, desconoce cómo va a ser su futuro. Qué frase más hermosa. Las mujeres eran quienes elegían el esposo en alguna de los tríos. ¿Qué te parece eso, Lili? Fenomenal. Imagínense. Sí. Ella decía, ok, ese. Ese me gusta, por favor. Bueno, pero vea qué sabiduría. Ella decía, ok, yo quiero ese para esposo. Entonces, ¿qué hacían? La costumbre decía que el elegido tenía que ir a vivir a la casa, pues no de ella. Ella tenía que irse a vivir a la casa de los padres de él, ¿verdad? Y entonces dice que por 3 meses ellos vivían en la casa de los padres. Entonces, pero no podían tener intimidad. Solamente era para conocerse, ¿verdad? Y que entonces al final de esos 3 meses decían, ok, sí va a funcionar. Entonces ya decidían compartir la vida. Y vea qué lindo. El sumo sacerdote hacía la ceremonia y ellos, en una señal y un símbolo de ese amor, se compartían unas sandalias para decir que querían unirse. Qué lindo, ¿verdad? Es una belleza, una belleza. Luego, bueno, otro de los puntos es que dice que ellos dicen, he aquí nuestra ley suprema, consérvala donde quiera que vayáis, conserva nuestro legado, mantenedlo sagrado donde vayáis y donde construyáis vuestras cabañas, allá donde encontréis un nuevo hogar, nunca actúe según vuestra propia voluntad. Cumplid con la voluntad y el legado de los dioses. Escuchad sus palabras con respeto y gratitud, porque ellos son grandes e inconmensurables en su sabiduría. O sea, ellos mantenían el legado. Donde quiera que iban, donde quiera que estaban, ellos mantenían el legado. Los dioses les enseñaron que nada existía durante mucho tiempo. Solo la tierra y las montañas. Mi pueblo está sujeto a la ley de la naturaleza. Somos hombres libres del sol y de la luz y no deseamos llenar nuestros corazones de pesadumbres y oscuridad. Las falsas creencias de los blancos bárbaros, no podemos ser como ellos, decían, que son felices aún viendo a sus hermanos en pobreza, viendo a sus hermanos infelices. Ellos no podían comprender cómo los blancos, viendo eso a la par a sus propios hermanos, no hacían nada para ayudarles. Vean el corazón y el amor con que ellos vivían en comunidad.
Dice que Lhasa organizó todas las tribus en rangos y clases y les dio sus leyes para vivir. Dividían las tareas. Fue establecido el grupo de los gobernantes y los sumos sacerdotes. O sea, la forma en que ellos vivían no se compara en lo que nosotros vivimos ahora. Y aquí hay un punto muy importante de lo que ellos sabían acerca de la vida y de la muerte. Ellos decían que existía, o los padres antiguos les dijeron que existía un punto entre la vida y la muerte, ¿verdad? La segunda vida, le decían. Y les decían que este cuerpo físico no constituye tu vida real, ni tampoco tus sentimientos, que esos son a la larga los que mueren. Muere el cuerpo físico, mueren las emociones, menos los sentimientos. Vea que ellos ahí ya conocían de lo que nosotros hasta ahorita estamos conociendo. Sí, ellos la tenían clarita con el tema de la reencarnación, totalmente, sí. Totalmente. Y ellos dijeron, así es como vivimos. O sea, ellos no le tenían miedo a la muerte. Ellos vivían de acuerdo a esas enseñanzas. Y me atrevo a decir que hoy por hoy ellos viven de acuerdo a esas enseñanzas. Y bueno, tengo muchos puntos, pero para no extenderlo, solo quería hacer una reflexión al final. No sé si tenemos tiempo para ya concluir, no sé, Lili. Sí, puedes dar tu reflexión, Yorleni. Yo quisiera también, antes de terminar y después de tu reflexión, también comentar algo de lo que ellos tienen de ese conocimiento espiritual y que es bien importante ahorita para estos tiempos conocer esa sabiduría espiritual de ellos y compartirles ya para finalizar un pequeño video. Nosotros acá en México, para mí una de las culturas que yo aprecio, que yo atesoro, que he estado viviendo algunos, o más bien visitando algunos de sus palacios, de sus templos, de pirámides, acá en México, en Chiapas, y no, es algo hermoso, es una experiencia maravillosa el conocer esta cultura, estos indígenas, este conocimiento no, o sea, no tengo palabras para describir esa cosmovisión que ellos tuvieron, porque si hay algo o alguna cultura muy conocida mundialmente son los mayas. Los mayas fueron expertos observadores del cosmos, de los ciclos de la luna, tuvieron el calendario solar maya, que es de los más exactos, ya prácticamente quedó en el olvido, pero para estas razas indígenas ellos todavía acostumbran este calendario y son elogiados a nivel mundial porque no se explican cómo en aquellos tiempos ellos ya tenían tanto conocimiento del cosmos, de los planetas, de los ciclos lunares, pero no es algo tan fuera de lo normal, sino ahora nosotros lo vemos así por esa desconexión que tenemos de la naturaleza, de nuestra madre tierra, porque si nosotros nos hemos desligado de esa conexión, es palpable aquí en la tierra, como tú comentabas, Jorleni, desde el abrazar un árbol, desde sentir el agua, de disfrutarla, de palpar la tierra. Entonces, imagínense ellos que se pasaban horas se la pasaban observando al cielo. Entonces, ya no pidamos más, ¿no? Con que hagamos primeramente conexión con la tierra y ya después vamos a enfocarnos en mirar hacia las estrellas, pero ellos se dedicaban gran parte a eso, entonces por eso esa sabiduría, por eso todo ese conocimiento que ellos lograron conformar de todo esto del universo, pues es maravilloso. A mí, yo soy fascinada con esta cultura de los mayas.
Adelante, Yorleni, con Y la es que hay respuesta. tanto que aprender, ¿verdad, Lili? Muchísimo, muchísimo. Mira, yo tengo un montón aquí de información, pero, o sea, no se puede hacer Sí, no. solo en una sola cosa, ¿verdad? En un solo evento, pero de verdad los invito a que lo hagan, a leer. Se acuesta mucho sentarse a leer, ver videos y todo eso, pero es tan enriquecedor para nuestro espíritu. Yo creo que esa es la forma de forjar nuestro espíritu, hacer esto. Y bueno, la primera reflexión que quería era respecto a nuestros ancestros, es que ellos se mantienen firmes en el conocimiento que les fue otorgado. Se mantienen, porque con lo que yo vi de las crónicas, no importa cuánto los mataron y arrasaron, ellos se mantenían en el legado de los padres. Otra cosa es la relación con la naturaleza y el respeto y el amor a la Pachamama. Tenemos que reflexionar eso. Ellos saben y lo viven y son uno con el universo y el planeta. Saben que somos un mismo linaje de sangre. Lo más lindo que me impactó es que los padres le enseñaron, nosotros somos sus hermanos, somos de un mismo linaje de sangre y tenemos el mismo padre. Así les dijeron. Y hoy por hoy ellos lo ven de esa manera. Y no necesitan una religión que les hable de esto, ¿verdad? O sea, no necesitan una religión en la que se conviertan y digan y hagan. No, ellos ya saben lo que es la conexión con el Padre, el verdadero. Y puedo conectar aquí con las palabras del Cristo, porque aún por todo el proceso que pasaron nuestros ancestros, cómo los mataron, cómo murieron, aún y así, puedo conectar con las palabras del Cristo cuando él dijo en Mateo, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y para mí los ancestros han sido un ejemplo de perseverancia. ¿En qué? Nadie los ha movido de lo que ellos conocen, de lo que ellos viven. Es que ellos no solamente lo conocen, ellos lo viven, lo viven. Entonces el Cristo bien lo dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ellos dan ese ejemplo de perseverancia y son los que van a llegar hasta el final, déjenme decirles. Sí, de ahí hay una profecía, que llegan los hombres de corazón dulce, que van a salir a hablar, que van a dar palabras de aliento en estos tiempos que se nos avecinan fuertes. Llegan estas personas y que créame, Lili, que ¿sí? No sé si estoy loca o qué, pero para mí esos hombres de corazón dulce son ellos. Sí, yo también lo creo, así lo creo. Los 144,000. Sí, exacto. Que esos tipos andan buscando como locos. Acá están en esos no lo van a encontrar, no. Sí. Es que son ellos. Exacto. Son personas que así lo perciben, que lo sienten, como tú dices, ya lo viven, tienen esa convicción, esa certeza de lo que están viviendo. Y no necesitan ellos ser elogiados, no necesitan ser transmitidos por televisión. ¡Nada! Yo soy un 144,000. No, nada de eso, no. Nada. Ellos son. Y mire cómo se conecta la información, Lili. ¿Cómo lo puedo conectar? O sea, que me da una felicidad. Con la información de Enrique Castillo Rincón. ¿Te acuerdas cuando Enrique fue al Alto Perú? Que los hermanos lo llevaron allá. Y que él dijo que ahí habían unas personas que los estaban atendiendo y les daban la comida y todo, ¿te acuerdas? Que los atendieron, sí. Y los hermanos mayores le dijeron a Enrique que esas personas, ellos los estaban preparando
que eran como 300 familias, todavía me acuerdo, que Sí. los estaban preparando para los tiempos que iban a venir. Y para mí, mi sincero respeto, ellos son los que van a tener estos lugares, ¿cómo se llaman? Los Remanentes. remanentes. Ellos son los que van a tener esos remanentes a cargo de ellos, porque ellos están siendo preparados por los Sí. hermanos mayores. Sí, sí. Yo también así lo creo, ya lo había, yo ¿Verdad? había No visto, estoy sí, loca. sí, sí, ¿no? Y si estás loca, estamos las dos. No, sí, sí es así, yo también así lo siento. Mi Sí. corazón saltó cuando yo Sí. vi eso y cuando vi la información de los Supamongolala, cuando vi la información de Enrique Castillo Rincón, cuando vi, o sea, cómo ellos permanecen en su legado. Sí. ¿Quiénes más que ellos que conocen la tierra, que conocen los secretos de la naturaleza, que conocen de sembrar, que conocen quiénes más? Y estuve leyendo de los Hopis, de las profecías Hopis. Sí. Ellos dicen que ellos van a tener remanentes para ayudar a los que vienen después de la guerra. Ellos lo dicen en las profecías Hopis, ahí lo estuve leyendo. Entonces, todo está en conexión. O sea, cuando vinieron los hermanos, los padres de las estrellas, ellos se dispersaron por todo lado. Sí, sí. Ellos están aquí entre nosotros. ¿Por qué crees que se mantienen todo eso en el corazón de nuestros ancestros? Porque ellos están ahí. Ellos están ahí, están mezclados con nosotros en nuestra genética, en todo. Y por eso es que yo creo que ellos son. Entonces, aquí la información de Enrique Castillo Rincón va totalmente de acorde a eso. Sí, total. De esas familias. Entonces, la otra reflexión que les traía, y que no nos, ¿verdad? A ver si estoy loca, es que la información de William Matamoros, en donde él habla del Adán, y él dice que cuando este bicho o esta invasión vino, ¿verdad? Jehová, y él dijo que tomó el polvo de la tierra y vamos a formar, no a crear, a formar al hombre. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué es ese polvo de la tierra? Son nuestros ancestros. Esa humanidad que fue sembrada desde el principio, en el primer día de creación, que ha venido trayendo su proceso en los 7 días de creación, hemos entendido con Neil y hemos aprendido de que en el primer día éramos iniciales, Sí. que no sabíamos nada, ya lo vimos aquí, veníamos formando nuestro espíritu. Cuando estos bichos vinieron en el segundo día, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo pienso aquí? William dice que ese polvo de la tierra eran esos Adanes que estaban llevando su proceso de los 7 días. Entonces, estos vienen y ven a los Adanes, y entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? No, aceleremos el proceso de estos seres que están aquí caminando, acelerémoslo genéticamente para que nos sirvan. Dame un momento para ponerla, para conectar el teléfono, se me va a desconectar. Qué interesante, ¿verdad? Qué hermoso, a mí me encanta este tema. Sí, o sea, te hace conectarte a otra dimensión totalmente. Te integra. Te trasladas, ¿no? Cuando, no sé si tú escuchaste, José, sí, porque era audiolibro, que William Matamoros en Despierta, este es el tiempo, subió esos capítulos de las crónicas de Acacor. Y
puso una voz de una mujer que está leyendo el libro, Ajá. tan pausado, su voz tan dulce, tan que tú lo ¿Qué crees estás que no lo escuchando he y visto? Ese no lo he visto, el de William Matamoros no lo he visto, ese no. que te Ajá. transporta, estás escuchando la lectura y te hace viajar a ese tiempo, te hace Sí. Bello. rememorar, como dijo Yorleni, yo me siento como que yo ya en alguna vida, yo fui de por allá, o Ya, de ese lado ya, de México, Maya, no sé, ya te recordar la vivencia. sí, Sí, esa que Sí, fuimos. de vivir como que algo de eso yo ya lo viví, como que algo hay ahí. Díselo. claro que sí. Sí. Bueno, y entonces dice que, bueno, para mí, ¿verdad? Vino esa invasión, entonces estos bichos, Jehová, quiso acelerar al hombre porque era muy primitivo. Estaba llevando su proceso natural y normal. Entonces, tomaron el polvo de la tierra, o sea, al Adán, y lo ajustaron genéticamente, o sea, lo desajustaron, ¿verdad? Entonces, para mí, esta teoría, ¿verdad? O esta opinión muy mía, ¿verdad? Y acorde con esto que vi que él puso ahí, siento que ahí fue donde se dividió, ¿verdad? Los Adanes y la humanidad Eva. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque para mí, a mi buen parecer, los Adanes han continuado su proceso de los 7 días. Ahí están, los están haciendo. Y son ellos, son los ancestros. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque ellos continúan en ese proceso. Ellos no quieren nada con la ciudad. Ellos no quieren nada con tecnología. Ellos todo lo quieren con la naturaleza, con la tierra, con las estrellas. Tal y como se les enseñó, han permanecido. ¿Y qué les dice a ustedes eso? Ellos han permanecido en su proceso de los 7 días, en ese proceso de ascenso. Sí. ¿Y qué pasó con aquellos que fueron modificados? En donde Jehová quería que le adoraran y que trabajaran para ellos, entonces los alteraron su ADN, su ADAN, les quitaron una parte de su ADN para que dizque fueran más inteligentes, decían ellos. ¿Cuál inteligencia? Esclavitud. Ahí se formó el linaje de los israelitas y de los hebreos y todo esto es porque es que yo me pregunto, yo no sé si estaré loca, me pregunto, ¿por qué los Ugamungulala, por ejemplo, que son los más viejos, por qué ellos seguían viviendo de acorde a lo que les enseñaron? Y vinieron unos blancos de por allá. ¿De dónde agarraron esos blancos todo eso negro, toda esa oscuridad, todo ese desamor, todo eso que como decían los Ugamungulala, ¿para qué quieren, en otras palabras, para qué quieren eso material? Ellos tienen un corazón negro, que no aman a su hermano, no lo aman. Tienen 2 corazones, uno negro y uno blanco, decían. Entonces, Lili, dime una cosa, estaré loca al pensar de que para mí, el proceso sigue, pero los Adanes, los verdaderos Adanes, ese polvo de la tierra que Jehová quiso alterar, todavía siguen ahí. Yo digo también eso, o sea, yo lo entiendo, Yorleni, como tú decías hace un rato, ellos han mantenido esa perseverancia, esa constancia con su conocimiento, con su cosmogonía, cosmovisión, con su legado y la permanencia, porque ellos no han sido modificados, o sea, ellos está limpia su genética, se han mantenido durante el tiempo, ahí está su genética, entonces es como un linaje por ejemplo, la profecía que habla de los 144,000, o con los Hopi, que allá se llaman
144,000 danzantes del sol. Son personas con una condición genética, porque es una condición genética, es como un factor el 144,000. Entonces, no todos lo tenemos. ¿Podemos aspirar a hacerlo? Sí, claro que sí, porque tampoco nadie se le va a discriminar, ¿no? Pero ellos han mantenido esa pureza, digamos, ese factor 144,000. Entonces, ellos ya están saliendo a decir, ya están, por ejemplo, no sé si se han visto videos con las culturas incas o quechuas, que, que la gente, los entrevistadores, dice, bueno, ¿y por qué ustedes estuvieron escondidos tanto tiempo? ¿Cómo es posible que allá en la sierra se hayan mantenido por siglos y la gente nadie supo de ustedes y ahora salen a decir que están cumpliendo con la profecía porque salen a decir del nuevo tiempo que se viene, este nuevo amanecer? Entonces, ¿por qué permanecieron tanto tiempo ocultos? Y entonces es porque ellos mismos saben que ya se está cumpliendo la profecía y que hacen parte de esa profecía. No saben decir, como hace un rato les dije, hey, yo, miren, yo soy un 144,000. Exacto. No necesitan decirlo, no necesitan hacer alarde ni mostrar su egocentrismo ni nada de eso. Simplemente salir a dar un mensaje porque ellos ya comprendieron, ellos debido a la situación que están viendo, saben que estamos en pleno cumplimiento profético y salen a hablarlo, salen a compartirlo con ese amor, con ese de difundir un mensaje y que lo están haciendo de esa manera para seguir ayudando a despertar almas. Sí, sí, porque es que ellos son los que están ayudando a despertar. Nosotros somos esa Eva, esa descendencia, ¿verdad? Esa humanidad desviada y exactamente hay un hueco en el proceso del proceso de los 7 días. Estos bichos vinieron y hicieron totalmente un hueco. ¿Por qué? Porque nos alteraron. Que como para adelantarnos, ¿verdad? O sea, pero nosotros, dentro de nosotros, sentimos que está ese hueco que hace falta, ¿verdad? Ese escalón de los 7 días. Entonces, los ancestros son los que nos están ayudando y nos están guiando para decir, vean, así como cuando Jesús vino, este es el hombre universal. Exacto. Sigamos las enseñanzas, sigamos esto, ¿verdad? Entonces, es ese despertar que tenemos que conocer, tenemos que de verdad que conocer nuestros ancestros, nuestra cultura, lo que somos. Y yo creo y estoy segura que esa es la forma en que vamos a despertar, volviendo a la tierra, volviendo a la Pachamama, volviendo a nuestro legado, que es ese, el de los Adanes. Me encantó ese programa de William Matamoros, que me impactó y yo dije, tiene razón, o sea, cuando dice Jehová, agarremos del polvo de la tierra, así todo despreciativo, eran los Adanes, que estaban ellos todos lindos ahí, llevando su proceso, y los agarraron y los empezaron a alterar. ¿Por qué crees los conquistadores quieren arrasar y matar a los indios? ¿Por qué crees? Porque la oscuridad quiere matar, ¿verdad? Es esa chispa en nosotros, ese ser que somos, eso que somos, porque nosotros somos descendientes de nuestros ancestros y tenemos ese espíritu. Ellos no pueden matar el espíritu, ellos pueden hacer todo lo que sea material, pero no pueden matar. Sí, fíjate, Yorlen, y eso viene escrito en Isaías, no recuerdo el capítulo, la verdad, pero lo tengo bien presente, que dice que Jehová ha descendido con esa ira, con esa furia para destruir la tierra. Así es. Así, más clarito no se puede. Más claro no se puede hacer. Y perdón por haberme extendido, pero es que me emociona muchísimo. No, estuvo excelente. Te felicito, Yorleni, porque le echaste mucha galleta, le echaste mucho corazón, te tomaste tu tiempo de ampliar, de investigar y de
y de compartirnos. También para mí es un tema que me fascina. Apasionante. Sí, por eso yo siento que en alguna vida pertenecí a alguna de esas culturas o tribus y me siento bien identificada, me siento bien honrada por También. ejemplo, yo acá en las culturas que tenemos en México, es algo que yo siempre les halago a esas comunidades indígenas, toda su sabiduría, todo su conocimiento. Y si me permiten, les voy a compartir un pequeño videíto, menos de 10 minutitos, precisamente de una cultura de México que son los mayas. Es parte de una entrevista que le hacen a un chamán, a un sabio de esta cultura. Entonces se las comparto, permítanme.